Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra clase para no demorarnos más. Está mala la asistencia, y eso que tenían un recreo después de ciencias. Vamos a comenzar a compartir la pantalla. Vamos a comenzar con el medidor emocional. No sé si hemos trabajado con este medidor. La instrucción es la siguiente. Ustedes tienen que responder a la pregunta ¿cómo se siente? Para eso tienen que mezclar la columna vertical con la horizontal. Verticalmente tenemos la energía. Mayor energía son rojo y amarillo. Menor energía, azul y verde. Y horizontalmente tenemos el nivel de agrado. Menos desagrado o más agrado, verde. Y mucho desagrado, azul. Bienvenido, Tomás. Entonces, lo que tienen que hacer es, bienvenido, Brian, decir en el chat qué color los representa a ustedes. Si estoy con mucha energía y todo me parece bien, amarillo. Si estoy con energía, pero ahí nomás, rojo. Si estoy con baja energía, pero me agrada todo, verde. Y ya si estoy con baja energía, todo me desagrada, azul. Entonces comencemos. Yo estoy en verde. Vamos viendo. Les dejo ahí. Tenemos 1, 2. ¿Faltan respuestas? Ahí nos falta el Tomás y el Brian que respondan, si no me equivoco. Acá, déjenme que viene alguien. ¿Quién llegó? Espéreme, Tomás. Le doy las instrucciones de nuevo. Pero quiero saber quién es. La María José Muñoz. Ya. Repito, ustedes tienen que responder a la pregunta ¿cómo se sienten? ¿Cómo me siento? Para eso tengo que combinar el nivel de energía con el nivel de agrado. Si estoy con mucha energía, puedo elegir entre el rojo y el amarillo. Si estoy con baja energía, entre el azul y verde. Si estoy con mucho agrado, ya ahí voy para el lado del amarillo y el verde. Si estoy con desagrado, el azul y el rojo. Entonces, si estoy con mucha energía y todo me agrada, amarillo. Si estoy con mucha energía pero no me agrada todo, rojo. Si estoy con baja energía pero todo me parece bien, verde. Y si estoy con baja energía, desanimado y todo me desagrada, azul. Entonces nos falta Tomás y María José Muñoz. Perfecto. ¿Tiene alguien? Bienvenido, Patricio. Continuamos entonces. ¿Cómo son para las adivinanzas? ¿Buenos? Yo les traigo un par de adivinanzas. La idea es que ustedes puedan ir escribiendo en el chat la respuesta. Es tan largo como un camino y gruñe como un cochino. ¿Qué será? El que adivina más se gana un certificado. Es tan largo como un camino y gruñe como un cochino. No, no es el camión. No es la tierra. No es el cerdo. Es tan largo como un camino y gruñe como un cochino. El río. Muy bien, Tomás. Sigamos. No es más grande que una nuez, sube al monte y no tiene pies. No es más grande que una nuez y sube al monte y no tiene pies. No es la cabra. Este estaba más difícil. Bienvenida, Isaura.
No es el viento. No es un águila. No es más grande que una nuez y sube al monte y no tiene pies. Qué cosa es la Connie, ¿verdad? El caracol, muy bien, María José. Vamos. Está medio peleado. Bienvenida, Javiera. Te indica el día, el año y también el mes. ¿Sabes qué es? Te indica el día, el año y también el mes. ¿Sabes qué es? Muy bien, María José. Y muy bien, Tomás, el calendario. ¿Qué moja más? ¿Qué se moja más mientras te seca? ¿Qué se moja más mientras te seca? La toalla, La muy toalla. bien. Y se nos acabaron las adivinanzas. Ahí voy a ver en la grabación quién ganó. Vamos ahora con nuestra clase. Nosotros estábamos viendo críticas literarias y ustedes tenían una tarea, recibí la de la gran mayoría y estaban bastante buenas, así que los felicito. Ustedes lo que tenían que hacer era una crítica de cine, elegir una película y elaborar una crítica. La primera parte era hacer una ficha con el título, el director, actores, duración, género, una sinopsis. Esta sinopsis debía ser escrita por ustedes, no copiada y pegada de internet. Y tenían que luego hacer una opinión. ¿Qué pensaban ustedes de la película? ¿Qué les pareció? Y una valoración. Siempre cuidando la ortografía, porque estamos en la clase de lenguaje, utilizando conectores como sin embargo, pero, por qué, etcétera. En mi opinión, usando sinónimos, por ejemplo, para la película, sinónimos película, film, cinta, no repetir siempre las mismas palabras. Y eso también ayuda a mejorar su redacción. ¿Alguna duda o consulta con la tarea que tenían que hacer ustedes? ¿Algo que les haya costado? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Ya. Vamos a la retroalimentación del ticket de salida. Ustedes tienen que escribir 3 cosas, bienvenido Sebastián, que hayan aprendido durante la clase anterior. La idea es evitar respuestas como nada, porque a mí lo que me reporta es que si no aprendió nada, yo voy a cuestionar de que no estuvo atento a la clase, porque si los demás ponen que sí aprendieron algo, recuerden que aquí estamos en un sistema que es diferente, que es online, ustedes están en su casa, por lo general tienen las cámaras y los micrófonos apagados, entonces no se sabe si están poniendo atención. Entonces es importante que cuando respondan el ticket de salida, demuestren que sí ustedes estuvieron atentos a la clase. Evitemos las respuestas como nada. Además, les comento que las respuestas ahora van a ser obligatorias para poder enviar el ticket de salida, no se van a poder saltar ninguna respuesta. Bueno, ¿qué trabajamos en la clase anterior? Sobre las hipótesis, las críticas, hicimos un repaso de la clase anterior, que es como la temática que hacemos todas las clases, ir recordando lo anterior para que no se nos vaya olvidando. Vimos los puntos de vista, las hipótesis, las definiciones, qué es una cita, qué es una crítica, qué es un ejemplo, ¿ya? La diferencia entre lo histórico, social, personal y universal. Que cuando uno escribe el nombre del autor en cada cita y entender bien los mini cuentos. Es importante, chicos, porque, por ejemplo, un error frecuente dentro de las críticas de cine es que ustedes copian y pegan la sinopsis. Y al copiar y pegar, aquí no, ustedes no colocan que fue sacado de Wikipedia, que fue sacado de Cabana o de Netflix, no sé. Entonces uno pasa a entender que ustedes la escribieron, pero si yo la googleo y le aparece, eso se llama plagio. Siempre ustedes tienen que colocar la referencia de dónde sacan ustedes la información.
para que uno sepa que la información no es de ustedes. El plagio es un delito en Chile y en la mayoría de los países por el derecho del autor. Sigamos. Por eso es importante que ustedes sean capaces de aprender a citar, ¿ya? Sobre todo si ustedes quieren seguir estudios superiores, porque ahí es mucho más complejo el nivel de citar. Más adelante vamos a trabajar con el APA, que es la forma de citar, para que ustedes se vayan familiarizando. ¿Dudas o preguntas? No hay dudas. Hay una sola que dice, en las citas hay que escribir los personajes. No, en las citas se escribe la persona que hace, el autor, ¿ya? Y por lo general las citas son copiar y pegar una parte del texto, y cuando copiamos y pegamos una parte del texto tenemos que colocar de dónde lo sacamos. Por ejemplo, vamos a poner de Harry Potter, tomo 1, página 20. Vamos a poner ahí como la referencia, para que después la persona que quiera corroborar la cita pueda ir y revisarla. O si lo sacamos de internet, decir como del sitio web tanto. Y podemos también al final del trabajo adjuntar el link, poner linkografía o bibliografía y adjuntamos ahí el link de la página donde sacamos la información. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, consulta sobre las citas? ¿No? Perfecto. Opiniones, bueno, al parecer les gustó a la clase. Aquí hay algo importante, chicos, que nosotros hagamos la clase online no quiere decir que ustedes se queden solo con la clase. Se supone que queda la presentación, que queda la grabación, entonces la idea es que ustedes puedan escribir la presentación en su cuaderno. Yo no les doy tiempo para que escriban durante la clase, más que nada para avanzar, porque si les doy 10 minutos para que escriban la diapositiva, no vamos a avanzar y nuestra clase se hace muy corta. Entonces la idea es que ustedes, una vez terminada la clase o dentro de otro horario, puedan ir copiando la presentación. Y así también van reforzando lo que se vio en la clase online, ¿ya? Y esto es para todas las asignaturas, como consejo que se vaya viendo, porque lo que hacemos en la clase online es más que nada una explicación, resolver dudas, consultas, e ir aclarando, pero la idea es que ustedes en su cuaderno vayan tomando apuntes también. Nuestra ruta de aprendizaje, todas las clases comienzan con un objetivo, activación de conocimientos previos, contenidos 1, 2, ticket de salida y tarea para el hogar. El objetivo de la clase de hoy sigue siendo el 8. El objetivo 8 es bastante extenso. Yo lo segmenté por puntos para que pudieran ser más fácil de trabajar en estas clases online. Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis considerando una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. Si bien es el mismo ejemplo, el mismo objetivo de la clase anterior nos centramos en películas, que es un poco más fácil para acercarnos a esto de las críticas. Entonces ahora ya nos vamos de lleno a lo que es una crítica literaria. Activación de conocimientos previos. ¿Qué es una hipótesis? ¿Se acuerdan de lo que es una hipótesis? Una opinión, muy bien Sebastián. El sentido de una obra. ¿Qué es el sentido de una obra? ¿Alguien se acuerda? ¿No? El sentido de la obra es qué nos quiere decir la obra, ¿ya?
qué enseñanza, qué afirmación está presente en esa obra, qué nos quiere decir. ¿Ya? Podríamos decir, sí, Connie, la función de la obra, cuál es el sentido, cuál es el porqué de la obra. Y también hablamos de que el sentido de la obra siempre va a estar mostrando puntos de vista. ¿Qué es un punto de vista? Es como dar una opinión de algo. Bien, el punto de vista, sí, es la perspectiva, el foco con lo que miramos. Y dentro de las perspectivas o puntos de vista, tenemos 4, que es el personal, histórico, social, universal. ¿El personal cuál es? La opinión personal, bien, de cada persona o individuo. Lo histórico, ¿cuál es la perspectiva o punto de vista histórica? Ya, la opinión que tiene de años, ¿sí? Esto va a ser la opinión o punto de vista que se va a ver dependiendo del proceso o periodo histórico, ¿ya? Volvemos al ejemplo de que en alguna parte de la historia se pensaba que la Tierra era plana y las personas creían eso y nadie los podía hacer cambiar de opinión. Entonces, tiene que ver con el punto de vista o la forma de ver las cosas dentro de una época específica. El punto de vista social. Muy bien, Joana. La opinión de un conjunto de personas, ¿ya? Cuando varias personas piensan lo mismo y están de acuerdo en algo. ¿Y lo universal? Que todas las personas del mundo tienen la misma opinión. Perfecto. Ahí, Joana y Bastián. Nosotros vimos también la crítica. ¿Alguien me puede decir qué es una crítica? ¿Se acuerdan qué es una crítica? Una opinión, un comentario, muy bien. Las críticas pueden ser positivas, negativas, pueden ser neutrales, ¿ya? No siempre pensemos que la crítica es algo negativo. Una interpretación, una opinión, un comentario, muy bien. La obra, bueno, la obra puede ser musical, pues que es una canción, puede ser visual o audiovisual, una película, un cortometraje, una obra escrita, un cuento, un microcuento, una novela, etc. ¿Qué eran las citas? ¿Qué son las citas? ¿Se acuerdan? La cita es, no es una opinión. La cita es señalar partes de una obra o partes de la opinión de algún autor, copiando y pegando, pero haciendo referencia de quién lo dijo o de dónde está sacado. ¿Y los ejemplos? ¿Qué son los ejemplos? Los ejemplos son una forma de hacer concreto o hacer más gráfico lo que se está diciendo. Vamos a la crítica literaria. La crítica literaria es un ejercicio donde se analiza y se valoriza una obra
en este caso literaria. Hay incluso apartados de, ya sea de las noticias, no sé si se han dado cuenta, o en el diario, donde se hacen ciertas críticas, comentarios sobre diferentes películas, diferentes libros, y se invita a las personas a poder leerlos. La crítica literaria se ejerce en diferentes ámbitos, en el ámbito académico, que es lo que nosotros estamos viendo. Académico tiene que ver con la universidad, la escuela. En el ámbito del periodismo, que es lo que yo les comentaba, ya sea en las noticias o en el diario. También hay otras instituciones como las editoriales, que son las empresas que editan, imprimen y publican los libros. Centros culturales, librerías, ferias de libros, entre otros. Cuando hablamos de una crítica literaria, vamos a tener una estructura bien establecida. Esta estructura consta de un título, la contextualización de la obra, la hipótesis, argumentos a favor de esta hipótesis, la valoración del contenido, de qué nos dice la obra, la valoración del plano de la expresión, como se dice, y un cierre que viene a ser una síntesis de todo lo que se ha expuesto anteriormente. En el título va a ir crítica del libro tanto tanto o del cuento tanto tanto. En la contextualización vamos a señalar un breve resumen de lo que trata la obra. La hipótesis va a ser nuestra opinión, qué es lo que nosotros pensamos respecto a la obra, y esta opinión va a tener que ir con argumentos. ¿Por qué pensamos eso? Estos argumentos tienen que ir, primero que todo, del contenido, de qué hay, qué está diciendo la obra. Bienvenido, Benjamín. Y por otra parte, tenemos cómo lo dice el autor, qué palabras utiliza, qué metáforas, qué recursos va a ir utilizando dentro de lo que dice. Y el cierre, como ya les decía, es una síntesis de todo lo anterior. Ahí. Bueno, acá está igual explicado. Título de la crítica, contextualización, la síntesis de la obra, hipótesis, la suposición o opinión del sentido de la obra, argumentos, son ideas que apoyan la opinión respecto de lo que dice la obra, la historia en sí. Argumentos en el plano de la expresión, ideas que apoyan la opinión respecto a cómo está escrita la obra, el lenguaje, estilo, etc. Y síntesis, una conclusión de lo expuesto anteriormente realizando el cierre de la crítica. Hasta aquí, dudas, consultas, preguntas. ¿Van entendiendo? Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es de Tomás González y su nuevo libro La luz difícil. Está escrito por Jover Alfonso Delgado. Diario El País, Colombia, 21 del 9 del 2011. De una belleza oscura y desoladora, La luz difícil del antioqueño Tomás González cuenta la historia de un pintor que recuerda los últimos días de su hijo. En este retrato descubrimos por qué González es uno de los secretos mejor guardados de nuestras letras. Esto más que nada es como una introducción a la crítica. Vámonos a la contextualización. Refugiado en un pueblo del centro del país, un pintor ya viejo recuerda los hechos que rodearon los últimos días de su hijo Jacobo, víctima de un accidente que lo condujo a una postración infame y sufrida, y luego a decidir quitarse la vida por vía médica. Entonces, aquí vamos a tener más o menos de qué trata la obra o qué es lo que dice la obra en sí. Entonces, vamos a saber que el libro, La luz difícil, se trata de un pintor que recuerda los hechos que rodearon los últimos días de su hijo, quien por un accidente quedó
postrado y tras sufrir prefirió morir médicamente, a quedar postrado, a vivir postrado. Ahora vamos a la hipótesis. ¿Cuál es la opinión del que está haciendo esta crítica sobre este libro? La anécdota es simple. La novela, en cambio, es intensa, rutilante, de una belleza oscura y desoladora. Sus 140 páginas recogen y acentúan algunos de los valores sustantivos de la obra de González. Entonces aquí, ¿cuál es la opinión que nos da esta persona? Dice que el argumento es simple, pero que la novela en sí es intensa, es rutilante, tiene una belleza oscura, es desoladora, que tiene 140 páginas y que recogen algunos de los valores de la obra de González. Vamos bajando. Aquí vamos a los argumentos. Aquí hay 3 argumentos a favor. El primero es que su obra retrata el fracaso de 2 sueños, el de la familia y el ideal del mundo, al sueño bucólico del país campesino, de grandes familias prósperas que fundaron pueblos y ciudades bajo el signo del hacha y de la ruana. Entonces aquí este apartado dice de que la obra retrata el fracaso de los sueños, y esto es en el plano del contenido, de lo que nos cuenta la historia. ¿Por qué hablamos del fracaso? Porque por lo general todo padre sueña con que su hijo viva más años que él, que logre sus sueños, y acá lamentablemente el hijo padece un accidente y muere joven, ¿ya? A ese sueño, lo leyó, ¿no? A ese sueño que con humor e inteligencia pintan F. Gómez, Carrasquilla y Mejías Vallejos. Ahora en el rosadito dice, vamos a ver cómo lo dice, cómo lo trabaja en el texto. Tomás González opone una visión aguda y mordaz. Tomás González reinventó para la literatura colombiana, un neocostumbrismo del fracaso. Entonces aquí va a hablar de que el autor, cuando está escribiendo, lo hace con una visión aguda y mordaz, y además va generando o creando un nuevo género literario, que es este neocostumbrismo del fracaso. En la luz difícil, este fracaso se ha redimido. El amor, la solidaridad, el respeto y el dolor permiten que la familia de Jacobo se eleve sobre el señorío de la muerte. Volvemos a lo que dice la obra, lo que nos cuenta. Tenemos aquí que el amor, la solidaridad, el respeto van haciendo que la familia en sí vaya sobrellevando la muerte de este joven hijo, Jacobo, quien sufrió este accidente y después decide acabar con su vida de manera médica para no seguir postrado. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo trabaja en el texto el escritor? Lo hace a través del duelo y la enfermedad, que riman aquí con símbolos de iluminación, o sea, estamos hablando de los simbolismos que escribe o utiliza el autor dentro de la obra para que el lector o la persona que elabore la crítica pueda ahí reconocerlos. Esos 2 padres dispuestos a respetar la decisión de su hijo son memorables, nada más intenso en el cuadro conformado por ellos y sus amigos esperando el desenlace. O sea, los papás, en vez de decirle al hijo que no acabe con su vida, que puede seguir viviendo postrado, ellos simplemente se quedan ahí conformes. Y esto es una forma o un simbolismo que utiliza el autor dentro de su obra. Hasta aquí va más o menos claro cuál es la crítica, cuáles son los argumentos, cuando se habla de valoración del contenido, cuando se habla de valoración de la expresión. ¿Se entiende con el ejemplo? Sí, no, más o menos.
Quedan dos argumentos más que no los voy a leer, pero sí van a quedar en la presentación para que ustedes después los revisen y puedan ir quedando un poco más claro esto de los argumentos. Para cerrar, o cierre, valoración final del conjunto, Tomás González ha forjado sin duda alguna una de las metáforas más intensas de la literatura colombiana actual, y con ella creo que ha asegurado que su modesta y silenciosa sombra, o su siga, gravitando sobre la literatura colombiana por largo tiempo. Acá puede ser un poco más difícil porque nosotros no conocemos la obra o no la hemos leído. Pero ahora vamos a ir a un cortometraje que es del cuento de Edgar Allan Poe, que es El retrato oval. Aquí les pido concentración para que puedan entenderlo y después de eso podamos ahí analizar la obra. Fue una fría noche de invierno durante el transcurso de nuestra travesía. Mi estado de salud era lamentable y el temporal no ayudaba. Así que mi ayudante... Ahí se pegó. A mi voluntad, decidió pedir hospedaje en un edificio que inspiraba una mezcla de grandeza y melancolía, y que según fuimos comprobando, conforme nos adentrábamos, había sido recientemente abandonado, y al parecer también profanado. Decidimos instalarnos en una de las habitaciones menos suntuosamente amueblada. Estaba situada en una torre y su decoración era un tanto rara, pero bien conservada. De los muros empapelados pendían también un gran número de lienzos en marcos dorados. Hice a mi ayudante cerrar los pesados postigos de la habitación y encendí un candelabro para que, si no podía conciliar el sueño, distraerme al menos entre la contemplación de los cuadros y la lectura de un libro que había encontrado sobre la cama y que trataba sobre las críticas y análisis de dichos cuadros. Leí largo tiempo contemplando las pinturas. Cuando la posición del candelabro comenzó a molestarme, extendí el brazo con dificultad para no turbar el sueño de mi compañero, e intenté colocarlo de modo que me alumbrara un poco mejor. Pero ese movimiento produjo el efecto inesperado, y la luz dio de lleno sobre un cuadro en particular, en el que no había reparado aún mi atención. Me sumergí de nuevo en el libro en busca de más información. Era el retrato de una joven del lugar, de extraña belleza, que en mal momento conoció y se enamoró del pintor. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte su pasión. Ella era toda luz y sonrisa, muy viva. No odiaba más que el arte, que tenía completamente obsesionado al pintor.
terrible impresión causó a la dama oírle hablar del deseo de pintarla. Mas era humilde y generosa, y se sentó pacientemente durante largas horas, horas que se convirtieron en semanas, y éstas a su vez en meses. Era un hombre vehemente, extraño, pensativo, y que se perdía en mil cavilaciones y en sueños, tanto que no veía que la luz que entraba vagamente en la torre aislada secaba la salud y los encantos de su compañera, que se consumían para todos, excepto para él. Ella, sin embargo, sonreía, pues veía que el pintor experimentaba un gran placer en su tarea y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de lo que tanto amaba, la cual, día tras día, se tornaba más débil y desanimada. Tras varios meses de trabajo, el pintor acabó por fin su obra y durante un instante quedó en éxtasis, contemplando el trabajo que había realizado, pero solo un segundo después se estremeció al ver que la vida de su compañera ya solo quedaba reflejada en aquel estúpido lienzo. Ya, chicos. Que aparece en la pared. Y fija su atención en este retrato. Y se pone a contarnos la historia de cómo se pintó el retrato. Entonces la joven que aparece en el retrato, Val, vivía en la casa, se enamoró del pintor, ella amaba al pintor, pero el pintor estaba obsesionado con pintar y ella llegó a odiar la pintura. Odiaba que él estuviera obsesionado por pintar. Hasta que un día se le ocurre al pintor pintarla. Entonces va y le pide que la pinte. Este proceso de pintarla se demora semanas, que se transformaron en meses, y una vez que el pintor termina el cuadro, a los segundos se da cuenta de que ella ha muerto. O sea, termina el cuadro y con eso también termina la vida de esta joven. Eso es lo que nos cuenta el retrato oval. Cuando hablamos de elaborar la crítica, vamos a hablar del título, crítica del cuento El retrato oval de Edgar Allan Poe. En este caso puede ser cuento o cortometraje, porque nosotros no leímos el cuento físico, sino que vimos el cortometraje. La contextualización de la obra nos cuenta la historia de un hombre herido y su sirviente que se adentran a un castillo recientemente abandonado. El hombre ve el retrato de una mujer, por lo cual decide leer un libro, la historia que está detrás de ese retrato. Hipótesis. La obra es muy interesante, que llega al lector y lo hace reflexionar. Argumentos del plano del contenido, de la historia que cuenta. Es un cuento muy concreto, con objetivos y temas claros, como el amor, el odio, la pasión por el arte, hacen que este cuento, como muchos otros que ha escrito, la fama y renombre del autor, que es Edgar Allan Poe. Entonces nos habla de que en el plano del contenido nos habla de la historia de amor, ¿cierto? Amor entre el joven y el pintor y la joven, el odio que sentía la joven por la pintura y la pasión por el arte que sentía este pintor. Ahora, en cómo está escrito el cuento. El retrato oval es un cuento muy corto, ¿ya? Más corto dentro de todos los relatos cortos, los cuales fue uno de los primeros escritos por el autor. Entonces, es un cuento breve,
está escrito de manera breve, pero aborda estas temáticas. En síntesis, como resumimos todo lo planteado anteriormente, el cuento, el escritor norteamericano, nos hace reflexionar sobre el amor hacia el arte, la ambición por buscar la forma perfecta de expresar el amor, sin importar que la muerte se interponga. Porque una forma de expresar el amor que tenía este pintor era pintando a su amada. Hasta aquí, dudas, consultas sobre cómo se elabora la crítica, cuáles son los pasos. ¿No? ¿Seguros? Bien, vamos entonces a nuestro ticket de salida. Mientras ustedes hacen el ticket de salida, yo voy a pasar la lista. El ticket de salida cuenta con campos obligatorios. Tienen que escribir su nombre, qué aprendieron hoy, nombre al menos 3 pasos o partes de la crítica literaria. Evalúa tu participación en la clase. 1 muy mala, 7 muy buena. Vamos a ver. Tomás Aranda está. Isaura. Sí está. María José Gatica también. Bárbara. No la vi conectada. Bárbara está ahí. ¿Les abre o no? Ticket de salida. Vamos a copiarlo. Ahí les mandé varios links. Bárbara está. Maura. La vi por ahí. María José Muñoz, sí. Nicolás. ¿No está el Nicolás? Chicos, les voy a pedir que igual ustedes se metan a la plataforma y revisen la lista por si queda algún error. ¿Quién me falta? Gladys, ¿está la Gladys? Todavía no llego al Tomás. Gladys parece que no está. Joana sí está. Matías Rubio. ¿Quién es Colum, la magia del sur? Tengo que eliminarla de la lista. Patricio estaba presente, Sebastián estaba presente. La Connie estaba presente. La Monse está presente. Bastián está presente. María José ausente. Ignacio está presente. Benjamín está presente. Y Brian está presente. ¿Alguien que haya puesto ausente? ¿No? Perfecto.
Profe, ¿me puso presente o ausente? Presente, Javiera. Ahí. Tomás, igual lo puse presente. Tomás Díaz. Díaz. Tomás Díaz no está en la lista. ¿Cómo no va a estar? Díaz. Efectivamente no puse el Tomás. Presente. Ya. ¿Terminaron todos el ticket de salida? Ah, sin H, lo borro al tiro. ¿Listo? ¿Todos terminaron? La voy a borrar al tiro el H, si no se me va a olvidar. ¿Cómo lo borro? Ahí sí. ¿Listo? Ya. Y como tarea para el hogar, ustedes tienen que elaborar una crítica del microcuento La Bella Durmiente del Bosque y El Príncipe, considerando la estructura vista en clases. Aquí queda registrado cuál es el cuento. Entonces ustedes tienen que hacer una crítica donde van a colocar el título de la obra, qué dice la obra, cuál es la opinión que tienen ustedes frente a la obra, por qué piensan eso, según lo que dice la obra y según los simbolismos que ustedes puedan encontrar dentro de la obra. Y luego una síntesis. ¿Dudas, consultas sobre la tarea? La tarea es escribir una crítica, según lo visto en clases, respecto a este cuento, microcuento en el fondo, La Bella Durmiente del Bosque y El Príncipe. La tarea es de aquí al viernes. Les pido por favor, chicos, que traten de mandar preguntas o tareas de lunes a viernes hasta las 8 de la noche. Ya después de ese horario evitemos mandar mensajes, inventemos mandar mensajes sábados y domingos también. ¿Ya? Entonces la tarea es que ustedes hagan una crítica de este microcuento según lo que nosotros vimos en clase, que son teniendo la estructura, título, contextualización de la obra, hipótesis, argumentos del plano del contenido, argumentos del plano de la expresión, síntesis. Ustedes tienen que escribir título, crítica del microcuento, La Bella Durmiente, y del Bosque y el Príncipe, contextualización, contar de qué trata el microcuento, cuál es su opinión y argumentar por qué piensan ustedes sobre lo que dice la historia y los simbolismos que aparecen, cómo está dicha la historia y una breve síntesis. ¿Queda clara la tarea? ¿Sí? Perfecto. Entonces, quedamos hasta aquí. No entendí. De nuevo, ustedes tienen que leer este cuento, este microcuento que aparece aquí, La Bella Durmiente del Bosque y El Príncipe. Una vez que ustedes lo lean, tienen que ustedes elaborar una crítica, como los que vimos en los ejemplos. Este es el ejemplo del retrato oval y este es el ejemplo, ¿cierto?, de la luz difícil. ¿Qué tiene que tener su crítica? Un título, contextualización de la obra, contarnos de qué trata la obra en sí, la hipótesis, que es la opinión que ustedes tienen, qué les parece la obra. En el argumento del plano del contenido es qué piensan ustedes, ya, según su opinión, en qué basan esa opinión según lo que dice la historia en sí, y en qué basan la opinión que generaron ustedes acá arriba, por qué piensan eso según los simbolismos, según el lenguaje, según el estilo que utiliza el autor para escribir la obra, y una
breve síntesis de lo que ustedes pusieron en toda la crítica. Sí, hay que leer el cuento que está aquí en la presentación, no es necesario que ustedes lo busquen, yo les puse aquí el cuento. ¿Ya? La presentación es subida una vez que finalice la clase a la plataforma, así que ahí van a poder tenerla. Cualquier duda o consulta la hacen vía WhatsApp, para que no tengamos inconvenientes, siempre por favor respetando los horarios. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Queda más clara la tarea? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana.